Buen día, mi nombre es Andrea Guzmán Avellaneda. En esta ocasión presentaré lo que es el tema de la evolución del derecho penal en el Perú o peruano. El tema se me fue asignado en el curso de Derecho Penal a cargo del profesor Juan Manuel Miquel. Pues iniciaré con la presentación y exposición de este tema. Espero sea de su agrado y estén a gusto. En el primer plano se hablará la definición de lo que es este tema. Se preguntarán el cómo se inició el derecho penal y la respuesta es sencilla. Hay diferentes tipos diversos de sociedades y estas mismas son clasificadas según los criterios que se han simplificado según la realidad, la cual es muy compleja y se ha ido distinguiéndose así entre las distintas capacidades de sociedades que ha existido como son las tradicionales, las modernas, rurales, urbanas, las desarrolladas, subdesarrolladas, campesinas e industriales. Estas son observadas diariamente, ya sea en nuestro vivir, en nuestro accionar o en las personas que conocemos. Y todas ellas son caracterizadas por tener o ser diversas de manera cultural o accionar, y también según su importancia, como son la jerarquía y los gobiernos. Procediendo con la segunda parte, que es el pluralismo cultural. En este nos mencionaré primeramente qué dificultades tuvo ya que fue determinado como medida de diferencia y presentadas en los diversos grupos de la misma sociedad. Siguiendo de qué trata el pluralismo cultural, este trata sobre lo que es el fenómeno omnipresente que hay dentro de nuestras comunidades, ya que siempre está relacionado ya sea de manera diminuta, de manera gigante hacia nuestro vivir. También estas son relacionadas por ya sea, como comenté antes, religiones, idiomas, la etnia, las tradiciones y accionares, costumbres o culturas que nos diferencian. Y estas son identificadas según las personas y a cuáles pertenecen o el grupo social al que pertenecen, en este caso siendo este mismo particular. Siguiendo con la presentación, mencionaré lo que es el conflicto cultural y la conquista española. Cabe mencionar que dentro de ello la conquista no fue solo un choque físico, es decir, que la guerra no fue simplemente golpes, peleas con armas y demás, sino que también se ha concretado de que fue de manera gigante la disminución de la población nativa dentro de estos mismos, ya que la población sufrió enfermedades, pasó hambre, pasó maltratos y la disgregación eh, fueron parte de esta disminución dentro de su propiedad, de sus pobladores, disculpen. También ha habido un enfrentamiento, lo cual causó lo que es el desorden social y cultural dentro de la sociedad, en este caso española, y a la vez el conflicto cultural. Siguiendo con la presentación, se preguntarán, ¿qué sucedió para que ocurriera todo este conflicto, estos problemas dentro de del conflicto y la guerra? Primeramente, como comenté antes, fueron violentados y conquistados gracias a la superioridad tecnológica. ¿Qué quiere decir con esto? Que así como actualmente vemos a la tecnología, a artículos que antes eran más difíciles de usar, acciones que no se podían realizar, ahora, bueno, en ese tiempo de igual manera, se encontraban soluciones o acciones prácticas que los superaban a lo que era la costumbre normal que tenía cada pueblo o cada costumbre. Y eso debió ocasionar lo que es un desorden social y de costumbres dentro de su sociedad. También lo que causó es que la autonomía individual, que se centra en ello, es la posición de que las diferentes perspectivas culturales que había, se tenían de que algunas eran más poderosas, otras eran costumbristas y otras eran más de la sociedad. Así como estas lograron penetrar y dominar ciertos niveles de la sociedad, en las cuales eran autóctonas y normalmente estos hacían que se realice una verdadera unión. Siguiendo con la presentación,
Hay un dato que logré recalcar del informe donde logré ubicarlo, es de que la población nativa fue moderada como casta, ya que eran pertenecientes a lo que es una sociedad hispánica, pero también la cual fue sometida dentro de los invasores europeos, con las condiciones de ser discriminadas y sin tener ninguna posibilidad de movilidad social dentro de sus miembros. Siguiendo de que la aparición de los indios en esta parte que nos comenta dentro de la dificultad que hubo en la historia peruana, es de que uno de los efectos que llegó a ocasionar es la desarticulación brutal que hubo dentro de las relaciones sociales y económicas. Y se darán cuenta que en el transcurso de la exposición dada actualmente, eh, menciono lo que es la las relaciones sociales y económicas. Es que estas fueron un factor importante para la historia, ya que ayuda a, como lo comenté, ayuda ya sea a las problemáticas, al avance, a todo lo relacionado con la historia referente al derecho peruano. Y es esencial tenerlo en cuenta. Y como también mencioné, lo que es lo político y religioso dentro de la tierra y en este caso dentro de la sociedad india que serían los ayus y la sustitución de los dioses que eran originarios de su religión por dioses ajenos que traían estos dominantes hacia la población india. También otro dato es de que por cómo estuvieron estructurizados. Bueno, en este caso, de manera jurídica, se creó la República de los Indios. Y dirá, ¿qué es la República de los Indios? Esta está conformada por una pirámide cuya cúspide, que es la más alta, estaba el pequeño pero poderoso grupo español. Es decir, que no había ni siquiera alguien de su propia sociedad quien los dirija, sino alguien externo, que en este caso son los españoles. Sigo con la exposición. En esta nos damos cuenta de que dentro de esta sociedad hay aborígenes, los que fueron definidos como indios, en este caso la población, y este término nos decía o nos indicaba el que era una subordinación, era decir que los tenían a menos y era inalterable en ese tiempo. Y a su vez su reconocimiento como miembros de la categoría humana no fueron de manera inmediata y general, es decir, que llegaron al punto hasta de considerarlos alguien sin derechos y no hasta no ser una persona. Procedo es la parte de la imposición de los derechos españoles en este caso. Y dirá, ¿en qué consiste? Este consiste en el traspaso de las normas legales, las cuales son vigentes en el medio cultural determinado a otro. En este podríamos hablar respecto al hecho histórico, como mencioné antes, descrito en la percepción del derecho penal español. Pero también hay lo que es el criterio amplio. Este mismo tiene la naturaleza de juzgar convenientemente, es decir, que según su criterio, según lo que consideren en la persona justo, en este caso, es evaluado y juzgado. Procedo, ya finalizando. Agradecer a la guía del profesor, en este caso al docente Juan Manuel Miquel, y a su vez aumentar unas palabras. Bueno, como comenté antes, agradecer principalmente a los datos brindados por la primera disposición final, numeral 2 del NSPP, el cual ayudó a la recolección de datos, en este caso, que fueron expuestas. También al Distrito Judicial de Lima, el cual eh, logré obtener archivos públicos en los cuales me ayudó para el desarrollo de esta exposición. Y a su vez también agregar de manera personal el que es recordar más que nada que es importante saber sobre estos temas, sobre la historia de nuestro derecho, ya que forma parte de nosotros como personas naturales y jurídicas, el cómo ha sido creado, el transcurso de ello, porque nos beneficia tanto como personas culturizarnos y el saber sobre ello. De igual manera, agradecer de manera muy grata hacia estas entidades, las cuales me ayudaron a la exposición de hoy y al apoyo especialmente del docente. Sin más que decir, agradeciendo con todo y hasta acá fue mi presentación. Espero les haya gustado
y haya sido de su agrado. Gracias.